Saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya hemos cruzado más de la mitad del año y el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Mientras meditaba en las Escrituras, estaba leyendo sobre Pedro. Pedro era un personaje muy interesante. Amaba al Señor, era pescador y cuando Dios lo llamó, dejó todo para seguir a Jesús. Hubieron momentos en su vida en los que experimentó la bondad de Dios, el amor de Dios y vio el poder de Dios manifestarse en su vida. Experimentó milagros, señales y maravillas a través de su caminar con Jesús. Él caminó con Él tan cercano durante 3 años de su vida, pero aún así hubieron momentos en su vida en los que cayó. Acompáñeme al libro de Mateos capítulo 16, versículo 21 y 23 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús está derramando su corazón a sus discípulos, diciendo lo que es lo que iba a suceder. Y les estaba dando la imagen completa. Pero Pedro, desde su buen corazón, desde su pasión, su celo y su amor por su maestro, lo llevó aparte y le dijo: No, Señor, esto no va a pasar, no vamos a permitir que mueras. Aquí Pedro estaba tratando de ser ese buen discípulo, amoroso, discípulo apasionado que trataba de ayudar a su maestro. Y Jesús lo miró y le dijo: Apártate de mí, Satanás. Este discípulo que caminó con Jesús lo miró y sabía que en ese momento no era Pedro, sino el enemigo hablando a través de él, porque esto tenía que suceder para que la promesa se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Pero Pedro permitió que sus emociones y su carne se manifestaran. Pensemos en eso. Pedro, quien caminó con Jesús, quien tuvo la cercanía más profunda con Jesús, pero aún así hubieron momentos en su vida donde Satanás tomó el control, debido a su celo y su pasión. Así que a veces podemos ser tan celosos y apasionados por las cosas de Dios, pero aún así no conocer el corazón de Dios. Jesús le dice: estás pensando desde la preocupación humana y no desde la perspectiva de Dios. Muchas veces tomamos decisiones basadas en preocupaciones humanas. Pensamos lógicamente o teóricamente o técnicamente. Pedro estaba tratando de ser un héroe, tratando de salvar a Jesús como si Jesús necesitara un salvador, siendo Él el salvador. Si acaso Pedro necesitaba a Jesús y no al revés. Así que cuando Pedro trataba de ser este héroe, no estaba siendo guiado por el Espíritu, sino por sus emociones y celo por el Señor. He visto a muchos cristianos tan enfocados, pero guiados por emociones, por su celo de Dios. No lo hacen desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Escuchen, si Pedro cayó en esa trampa, ¿cuánto más tú y yo no podemos caer? Pensando que estamos siendo celosos y apasionados y haciendo lo correcto, pero cuando las cosas no van como esperamos, necesitamos dar un paso atrás y preguntarnos: ¿cuál es la perspectiva de Dios sobre esto? ¿Cuál es el corazón de Dios en este asunto? ¿Es que estoy permitiendo que mi pasión y mis celos sobrepasen el plan de Dios por mi vida? Otro ejemplo es cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote porque vinieron a arrestar a Jesús. De nuevo, Jesús tuvo que corregirlo y decirle: guarda tu espada, e incluso sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Una vez más, Pedro solo estaba siendo emocional, estaba enojado y tratando de ser un héroe. Pero como verán, Jesús lo corrigió de nuevo, porque eso tenía que suceder, la profecía tenía que cumplirse. Hijo de Dios, ¿has tenido momentos en los que crees que estás haciendo la voluntad de Dios o que crees que estás siendo apasionado y celoso, pero Dios te dice no? Da un paso atrás.
Ahora estás lleno de emociones, lleno de tu propia justicia. De hecho, he visto tantos cristianos tratar de defender la palabra de Dios siendo muy apasionados, pero no se dan cuenta de que realmente están permitiendo que Satanás tome el control, porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo en estas situaciones, sino guiados por su celo por la palabra de Dios. Ahora, ojo, tenemos que ser celosos, pero también debemos ser guiados, porque el solo ser celoso puede llevarnos al mismo lugar que Pedro, donde él trató de ser ese héroe. Dios está diciendo, solo sé guiado por el Espíritu y toma un paso atrás. ¿Están entendiendo? Muchas veces, por más apasionados que seamos, andamos reprendiendo a todos los predicadores y diciendo que sus enseñanzas están malas. Pero, ¿quién les ha dado a ustedes la autoridad para juzgar a otro hombre o mujer de Dios? A veces necesitamos tomar un paso atrás y dejar que el Señor los guíe, dejar que el Señor lo haga. No es tu trabajo sentarte y reprender a los pastores o maestros y predicadores. Si no están de acuerdo con ellos, vayan al Señor y hablen con Él. Díganle, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto, y escuchen lo que el Señor tiene que decir. Les prometo que si hicieran eso, oirán lo que Dios tiene que decir. Pero si creen que es su tarea corregir a los pastores, líderes y hombres y mujeres de Dios, aunque ni siquiera los conocen, solo han escuchado poco de ellos, pero tomas una o dos prédicas y comienzas a hacer videos y comenzar a atacarlos y llamándolos falsos profetas y todo tipo de nombre, a veces tienes que darte cuenta de que no es realmente el Espíritu Santo que te está guiando a hacer eso, sino simplemente su celo y pasión. Al igual que Pedro, a veces eso te puede meter en problemas, pero muchas veces los cristianos no toman el tiempo de verdad para ser guiados por el Espíritu Santo y entender el corazón de Dios. En cambio, andan peleando, criticando y atacando a todos y luego no entienden por qué no hay favor en sus vidas. ¿Por qué las cosas van mal? Es porque estás peleando batallas para las cuales no han sido asignadas ni llamadas. No has sido asignado o llamado. Así que, hijo de Dios, quiero que aprendan de la vida de Pedro y comprendan esto. El mismo Pedro, que era tan celoso, que estaba dispuesto a morir por Jesús, lo negó 3 veces cuando llegó el momento. Pensemos en eso. Era tan justo en sí mismo, tan heroico cuando estaba con Jesús, pero cuando Jesús estaba en una etapa crucial, y la gente le preguntó, él tuvo temor por su vida. Dijo, no quiero ser castigado, no quiero pasar por lo que Jesús está pasando. El mismo hombre que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, el mismo hombre que reprendió al Señor cuando Dios le dijo que tenía que sufrir y morir, el mismo hombre que lo traicionó, no una vez, sino 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho. Así que por más celoso que puedas ser atacando a otras personas, a veces cuando se trata de tu propia vida, ustedes comprometen su fe. A veces se trata de ustedes mismos, huyen, tienen temor y todo ese celo no significa nada. Entonces, hijo de Dios, enfócate en ser guiado por el Espíritu de Dios. Al punto de que en vez de ser tan celoso, al punto de no escuchar a Dios, sino que están consumidos por su celo y olvidan lo que significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Quiero terminar con esta escritura en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que les hace hijos de Dios es el hecho de que son guiados por el Espíritu Santo. Ese es un papel tan importante. Es algo tan importante en sus vidas, ser guiados por el Espíritu de Dios en todo lo que hagan. Y es entonces cuando somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu. Jesús mismo fue guiado por el Espíritu. ¿Cuánto más tú y yo no necesitamos ser guiados por el Espíritu cada día? Espero que este video les haya animado. Por favor, recuerden suscribirse y compartirlo con amigos. Y escriban de cómo han sido bendecidos por estos videos y cómo el Señor les ha estado hablando a través de ellos. Hasta la próxima. Dios los bendiga y shalom.